Hola mis amigos, cordial saludo. Un tema que últimamente se ha revestido de especial significado porque ha dado lugar a confrontaciones académicas, conceptuales, inclusive políticas, porque se refieren a temas que de una u otra manera pueden tener significados en materia de políticas institucionales y hasta ha tocado a lo religioso. Es el tema de lo público, de los asuntos públicos, de los bienes públicos, de los escenarios públicos, de los temas públicos. Hasta el siglo pasado, pues, no había problema, no había motivo de preocupación, porque lo público se revolvía, se confundía, se imbricaba con el Estado. Entonces, durante 200 años, se creía, se decía, se pensaba que lo público era el Estado y que el Estado era lo público. Entonces, no había problema. Cuando se iba a hablar de lo público, bastaba con hacer referencia al Estado. Pero a finales del siglo pasado, cuando llegó el modelo neoliberal, que lo público se trasladó al mercado para facilitar las privatizaciones de los bienes públicos, entonces se generó el debate del que quiero hablar hoy para invitar a la reflexión, porque no está claro el lindero que separa, que divide la frontera entre lo público y lo privado. Y entonces esa confusión, hasta dónde llega lo público y hasta dónde llega lo privado, ha generado debates y confusiones. Por ejemplo, en materias de políticas sociales, en la política de educación, hasta dónde es el componente público y hasta dónde es el privado, porque la Constitución dice que la educación es responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Es decir, tiene un componente privado que es dentro de la familia, pero también un componente público. La salud pasa lo mismo. Hay la parte pública de la salud y la parte privada, que es la que atienden los médicos. Entonces, ¿hasta dónde llega el componente de salud público? Y hasta dónde llega el componente privado, que es la morbilidad y que solo la pueden atender los médicos como información reservada e íntima. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar o el maltrato infantil. Hasta dónde llega lo privado y hasta dónde lo público. Y hoy se está viendo con el tema de la ideología de género. ¿Hasta dónde está lo privado y hasta dónde es lo público? Ahora, a finales del siglo pasado, cuando se estudiaba el actual Código de Infancia y Adolescencia, se planteaba en Bogotá que el maltrato infantil se debería trasladar al escenario público para que toda la gente pudiera intervenir en ese flagelo social que es el maltrato infantil. Es decir, se consideró la posibilidad de trasladar un asunto privado a un escenario público. Hoy, con el tema de la ideología de género, sucede lo contrario. Es un asunto público que ya se quiere introducir en un elemento privado, y entonces se quiere plantear que en los colegios y en la educación se introduzca el tema, etcétera. Y así sucesivamente en muchos casos en donde la imprecisión en la frontera que separa lo público y lo privado ha generado debates, confrontaciones que no son morales, no son éticas, que no son religiosas, son sociológicas, porque se trata de la ciencia de la administración pública, que es una ciencia social y humana, y esta ciencia de la administración pública tiene su concepto, dice
¿Qué es lo público y hasta dónde llega lo público y dónde comienza lo privado? Y entonces viene el caso en la economía, el mismo debate. ¿Cuál parte de la economía es pública y cuál parte de la economía es privada? ¿Y qué pasa con los bienes públicos, con la privatización de los bienes públicos? ¿Hasta dónde es sensato y racional que los bienes públicos sean administrados por empresas privadas? ¿O hasta dónde es sensato y racional que los bienes públicos sean administrados por el Estado? Entonces quiero dejar el tema ahí planteado porque es muy amplio, muy profundo y sobre todo es novedoso, porque hay una ignorancia total en la opinión pública, hay desconocimiento general porque el caso es relativamente nuevo. Comenzó a finales del siglo pasado con la privatización de los bienes públicos y en este cuarto de siglo que hemos avanzado apenas se ha venido construyendo la conceptualización y el paradigma que permita precisar exactamente hasta dónde llega lo público y hasta dónde llega lo privado. Buenas tardes.